Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí nuevamente encontrarte aquí, ¿verdad? Ya listo, dispuesto para escuchar esa poderosa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en este momento. Así que te agradezco, ¿verdad? Tu compañía y ese momento pues que tú me regalas, ese espacio de tiempo que tú vienes y ocupas, ¿verdad? Para poder venir y adquirir ese conocimiento, ¿verdad? Aumentar ese conocimiento referente a la palabra de Dios. Bien, estamos llevando la serie Volviendo a la Vida. Eso es lo que estamos viendo acá, la serie Volviendo a la Vida, basado en el libro de Ezequiel. Así que ahorita vamos a orar primeramente a Dios para que sea Él dirigiendo lo que vamos a expresarnos en este momento, que sea Él transmitiendo, ¿verdad?, esa palabra a través de mi boca. Así que acompáñame. Dios bendito Dios, estamos ya aquí una vez más, Señor, dispuestos a compartir esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Bendito Señor, que seas tú transmitiendo esta palabra, esta semilla, que quede cimentada, Señor, en esos corazones, en esa tierra fértil. Prepara esos corazones, quienes van a escuchar esta palabra, Señor, que no se pierda, sino que quede ahí para que podamos nosotros hacer realidad todo lo que la palabra de Dios dice en nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a el tema de esta reflexión de ahora es una vida restaurada, amén. Y nos vamos a basar allá, vamos a irnos al libro de Juan 5:24, así que búscalo ahorita, Juan 5:24. ¿Y por qué le hemos titulado una vida restaurada? Bueno, porque ¿qué es una restauración? Pues una restauración es algo que ha estado dañado, algo que estaba malo, ¿verdad? Y se vuelve a hacer de nuevo, se vuelve a hacer de otra manera, ¿verdad? Como el ejemplo que nos da ya en Jeremías capítulo 18, donde dice que nuestro Dios vino y iba moldeando esa vasija de acuerdo a como Él lo requería, ¿verdad? Entonces, ahí así somos nosotros similares cuando hemos fallado, cuando hemos estado dañados, cuando nos dañamos aún estando en las manos de nuestro Dios, pero Él viene y nos va restaurando, nos va limpiando, nos va haciendo de nuevo, ¿verdad? Para poder cumplir sus propósitos. Entonces, ahora vamos a hablar de esto, vamos a irnos a Juan 5:24, así que acompáñame, vamos a ver qué es lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Nos dice de la siguiente manera: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice el que cree a mi palabra y al que me envió, dice el Señor Jesucristo. Porque eso es importante. Dios puede estarte dando la respuesta, Dios puede estarte hablando, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, pero si tú no crees que esa palabra proviene de Él, no vas a poder venir y salir, ¿verdad?, de la situación en la que te encuentras. Puede ser que te sientas angustiado, te sientas preocupado, te sientas abatido, pero dice ahí, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la que nos guía. La palabra de Dios es la que nos alumbra, como dice allá en Salmo 119, 105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No nos podemos perder cuando nosotros tomamos en cuenta la palabra de Dios, que es la palabra de Dios por escrito, que es la voz de Dios por escrito, ¿verdad? Que es donde Él nos dejó todos los estatutos, todos los reglamentos y la guianza para que nosotros podamos llevar una vida que agrade a Dios. Amén. Bien, entonces dice ahí, de cierto, el que me oye la palabra y la cree, ¿verdad? Dice, tiene vida eterna, ¿verdad? Tiene vida eterna porque aquí encontramos las palabras de salvación. Aquí encontramos cómo Él viene y nos rescata de ese pecado. Entonces ahora vamos a hablar de este punto en esencial y vamos a irnos ahí al libro de Ezequiel. Vamos a entrar ya en materia, ¿verdad?, en lo que corresponde al libro de Ezequiel. Así que vámonos allá al capítulo 36. Vámonos ahí y busca por favor el 36, vamos a leer del 17 al 19. Y bueno, para que haya una restauración tiene que haber un motivo, ¿verdad? Tiene que haber una razón para que pueda existir una restauración. Tiene que haber algo dañado, tiene que haber algo afectado. Y vamos a hablar ahorita la consecuencia del pecado, ¿verdad? Aquí en este pueblo de Israel hubo un pecado, existió el pecado, por eso fue que Dios vino y tomó esa decisión de llevar a cautiverio al pueblo de Israel en este entonces. Así que ahorita vamos a leer de ahí, del capítulo 36 del 17 al 19. Dice así: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras,
Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Mira lo que Dios está diciendo aquí. ¿Por qué razones fue que Dios tomó esa decisión? Hemos estado viendo diferentes aspectos, ¿verdad? Entre las conductas de ellos, de que no tomaban en cuenta a Dios, de que ignoraban a Dios, que no querían escuchar su voz, ¿verdad? Hemos hablado de la idolatría, ¿verdad? Incluso aquí lo sigue mencionando, ¿verdad? Y encontramos ciertos aspectos y entre ellos está que contaminaron sus caminos. Contaminaron sus caminos. Es que la forma de conducirnos, la forma de andar, la forma de con quienes nos mezclamos, la forma de quiénes son los amigos nuestros, ¿verdad? Tiene mucho que ver de lo que nosotros vamos a realizar. Y ellos aquí, sin duda alguna, se endurecieron. ¿Por qué? Porque no andaban con personas que tenían temor a Dios. Ellos se corrompieron, ¿verdad? Ellos se corrompieron con las costumbres de ese tiempo. Se corrompieron, ya no escuchaban palabra de Dios, pues así mismo sus caminos eran caminos torcidos, eran caminos errados, eran caminos donde no tenían respeto ni amor a Dios, ¿verdad? Entonces ellos se desviaron en su caminar. Ahora en día Dios nos habla de dos caminos. Nos habla ya en el libro de Mateo en el camino de ancho y el camino angosto, ¿verdad? Donde nos dice que los caminos anchos son donde toda la persona hace lo que quiere, con sus deleites, con sus pasiones, con su vida carnal, con todo lo que desagrada a Dios. Ahí ellos están en ese camino porque no hay nada de restricción. Pero en el camino angosto, ¿verdad? Ahí no cabe todas aquellas cosas que son desagradables a Dios, todo aquello que nos aleja de Dios, en ese camino angosto no cabe, porque ahí están los que verdaderamente se limitan, se restringen, ¿verdad? Para venir y cumplir, tener una conducta, un testimonio agradable y que honre a nuestro Dios. Entonces Él hace esa diferencia. Incluso dice que los del camino ancho, ellos no van a entrar al reino de los cielos porque no quieren someterse a Dios, no quieren obedecer a Dios. Los del camino angosto sí, ¿verdad? Son aquellos que están sometidos a nuestro Dios. Son aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Entonces aquí podemos ver que desde entonces estamos conociendo, ¿verdad? Estamos aquí señalando, mostrando que uno de los factores por qué Dios tomó esa determinación y que fue una consecuencia del pecado es sus caminos torcidos desde entonces, que no querían saber nada de Dios. Las obras, lo que ellos hacían, no había diferencia entre las acciones en cuanto a las demás personas, ¿verdad? Ellos hacían igual como todos y se dedicaban a la idolatría, porque lo vuelve a mencionar acá nuestro Dios. ¿Cómo hace énfasis Él en la idolatría? Date cuenta que en todos los libros de la Biblia siempre hace Él énfasis en la idolatría. Es que dice que Él es un Dios único. No hay otro como Él, no comparte su gloria con nadie. Él es un Dios único. Amén. Único Dios verdadero. No hay nadie más. Entonces Él viene y pelea esa batalla. Él dice, yo soy un Dios celoso. No quiero imágenes, no quiero, dice Él, esculturas, ¿verdad? Que adoren, que ocupen mi lugar, ¿verdad? Así parafraseando todo lo que Él menciona referente a la idolatría. Y eso pues está dentro de las obras de ellos. Venir y honrar y adorar esos ídolos. Y ya dijimos que cuando nosotros venimos y estamos haciendo idolatría, porque muchas veces podemos decir, no, yo no me inclino ante los ídolos, yo no me inclino ante las imágenes, no, yo no tengo ese problema de idolatría. Pero cuando nosotros ubicamos a nuestro Dios, a eso que nosotros admiramos, que eso nosotros honramos más que a Dios, lo colocamos en el lugar de Dios, entonces ahí estamos ya haciendo idolatría. Amén. Ya estamos convirtiendo a eso en un ídolo. Cuando nosotros venimos y le damos el lugar a otra cosa, a alguien, ¿verdad? O algún pasatiempo, algo que nos agrade, le damos el lugar que le corresponde a Dios, lo estamos idolatrando, estamos cayendo en ese problema. Bien, hemos visto el motivo del pecado. Allá dice en Romanos 6:23, siempre hay una consecuencia del pecado, siempre hay una consecuencia de la mala conducta del individuo. Dice ahí en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte.
Entonces yo quiero que tú veas que este pueblo en este momento, cuando ellos estaban encontrándose en esas circunstancias, prácticamente estaban muertos espiritualmente, muertos en sí, porque estaban alejados de Dios. Incluso aquí ya la presencia de Dios se había retirado, ya estaba la gloria de Dios. ¿A dónde? En el monte, ¿verdad? Se había ido para el monte, entonces ya había dejado el templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede evitar donde hay pecado. Entonces ellos ya estaban aquí con esa situación de estar muertos, ¿verdad? Y así es el pecado con la humanidad. La persona que no conoce a Cristo, la persona que insiste en vivir una vida alejada de Dios, alejada de Jesucristo, tiene esa muerte espiritual. Está muerto y aparentemente parece vivo, pero no está vivo, está muerto en el espíritu. Ahora, ¿qué vamos a ver acá? ¿Hay necesidad de restauración? Como hemos venido diciendo, tiene que haber un motivo, tiene que haber una causa porque hay necesidad de restaurar algo, tiene que estar dañado, tiene que estar malo algo para poder venir a restaurarlo. Lo vemos ahí en Ezequiel 36 del 3 al 9. Vamos a leerlo. Ezequiel 36 del 3 al 9. Acompáñame por favor. Si tienes tu Biblia ahí, ábrela ahí en el libro de Ezequiel 36. Vamos a leer del 3 al 9. ¿Cómo dice la palabra de Dios ahí? Le dice: profetiza por tanto y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron a todas partes para que fueses heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser de oprobio de los pueblos. Por tanto, dice: monte de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor, así ha dicho Jehová el Señor, a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles y a las ruinas y a los asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por esto así ha dicho Jehová el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra Edom, que se disputaron mi tierra por heredar con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fueran presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Jehová el Señor, aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que estaban alrededor han de llevar su afrenta, mas vosotros, oh monte de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Hay una restauración. Dios quiere venir y bendecir al pueblo. Dios viene y está a punto de decir: bueno, ya vamos a terminar este castigo, ¿verdad? Pero en este punto está diciendo acá: Dios sí tiene que disciplinar a las personas, Dios tiene que disciplinar a su pueblo, como lo hablábamos anteriormente. Dios tiene que disciplinarlo porque estaba una mala conducta, que tenía que rescatar lo que todavía se podía rescatar, y así es con todos nosotros, ¿verdad? Porque Él es Jehová y no cambia, dice su palabra, Él es el mismo de ayer y por los siglos. Entonces dice acá que tenía que restaurarla, tenía que disciplinarla, tenía que enviarla cautiva para que aprendiera la lección, para que viera que era necesario venir y conocer a Dios, que se da cuenta que es estar en un lugar cautivo lejos de Dios, ¿verdad? Para que ellos pudieran valorar la presencia de Dios. Entonces Él los mandó cautivos, pero tenía que restaurarla. Pero Él ocupó ciertos instrumentos, en este caso Babilonia, ¿verdad? Babilonia y todas las demás naciones que posteriormente se levantaron contra Israel. Pero lo que vemos acá, lo que acabamos de leer, se refiere a que así como Dios utiliza esos instrumentos para venir y discipular a su pueblo, así también Dios viene y después y defiende. Cuando ya ha terminado la disciplina, Él viene y atacó. Nuestro Dios vino y atacó a Babilonia, y atacó a cada uno de las naciones que se levantaron contra Israel. Recordemos que Israel es la niña de sus ojos. Israel es el pueblo escogido de nuestro Jehová Dios.
Y como esto es similar a como cuando tú tienes un hijo, ¿verdad? Tú tienes un hijo y de repente te llega del colegio diciéndote, mira papá, mira mamá, me hicieron esto, llega todo golpeado, llega todo raspado y quizás te ensangrentado. Yo creo que tú te sientes con aquella situación que dices, vamos a ir a ver qué es lo que está pasando aquí. Tú no vas a dejar a tu hijo ahí golpeado, ¿verdad? Tú vas a ir al siguiente día, tú vas a estar ahí en el colegio para ver qué es lo que ha pasado, por qué es tu hijo hasta de esa manera, ¿verdad? Tú vas a ir a hablar y a ver qué es lo que está sucediendo. Así mismo es nuestro Dios. Así como un padre disciplina a su hijo, pero después está ahí contemplándolo, después está diciendo, mira hijo, lo que hice fue para tu bien, lo que yo te discipliné, lo que te dije, lo que te castigué fue para tu bien, para que tú comprendas, ¿verdad?, cuál es el lineamiento de lo que tenemos que hacer aquí, como lo dice un padre, lo dice a un hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desea lo mejor para su hijo, desea que lo que tú le puedas entregar lo pueda aprovechar a perfecto, ¿verdad? Entonces por eso tú disciplinas a tu hijo, ¿verdad? Entonces así mismo nuestro Dios es con nosotros. Él nos disciplina porque Él sabe la bendición que tiene preparado para nosotros, oh aleluya. Él sabe lo que tiene preparado para nosotros. Muchas veces nosotros renegamos, muchas veces nosotros nos frustramos en el proceso, muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Y por qué los otros no? ¿Y por qué yo sí? Porque en el momento nosotros nos frustramos cuando estamos siendo procesados o cuando hemos hecho algo incorrecto y viene Dios nos disciplina, pero todo eso está dentro de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos preparados como debe de ser para poder venir y administrar de buena manera lo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Amén. Así mismo es con el pueblo. Dios dice ahí, mientras estabas en la tierra, estaba bendecido Israel. Sí, tenías todo, pero empezaste a contaminarte y empezaste a contaminar todo. Y eso Dios no lo podía permitir. Dios tenía que disciplinar a este pueblo. Amén. Pero permitió que se le levantaran esas naciones. Ese fue el castigo que les dio. Se fueron cautivos a Babilonia. Pero después dice ahí, el abuso que tuvieron con su pueblo. Ese abuso que tuvieron con su pueblo de maltrato, ese abuso de venir y querer inculcarle toda su cultura, todo eso, vino él y dijo, hoy me levanto contra ti, Babilonia. Hoy me levanto contra ti, Edom. Hoy me levanto contra ti con cada una de las naciones que vinieron contra Israel cuando él ya había cumplido su propósito en su pueblo. ¿Qué nos enseña esto? Ahí dice por ahí la palabra de Dios, no me acuerdo la cita perfecta, cuando dice ahí que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Dios permite ese tipo de vasos. Todos los vasos, cuando nos habla ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre los vasos, creo que en Romanos está eso, donde nos habla de vasos de honra y vasos de deshonra. Todos esos vasos Dios los ha creado. Dice que Él ha creado vasos para de honra y vasos para deshonra. Y Él permite en nuestra vida ese tipo de situaciones, que nosotros tengamos esas personas que vienen y nos están acosando y nos están martillando y nos están haciendo la vida imposible. ¿Para qué? Porque son vasos que están siendo utilizados para ese momento. Dios permite que pasemos por esas circunstancias para que nosotros generemos carácter, para que nosotros maduremos espiritualmente, para que nosotros vengamos y podamos pasar ese obstáculo, ¿verdad? Porque después que hemos pasado ese obstáculo, eso mismo ya no nos va a hacer nada. Ya no nos va a hacer nada. ¿Por qué? Porque ya cruzamos ese obstáculo, ya pasamos esa prueba, ¿verdad? Entonces esos momentos, pero Dios viene y después, ¿qué hace? Se cobra con aquel que permitió que nos hiciera ese mal, porque Él no se queda con nada. Dios aquí vino, permitió que a su pueblo le trataran mal, que su pueblo viniera y se aprovecharan de él, ¿verdad? En ese instante. Pero después Él vino y cobró venganza. Él vino y dijo, ahora yo voy a defender a mi pueblo. Ahora tú vas a pagar a cada una de las naciones por lo que hiciste a mi pueblo. Y así mismo es con cada uno de nosotros, dice Dios, que no nos venguemos porque de Él es la venganza. Y ahí nos está enseñando Él que Él nos defiende. Cuando tú pones tus confianza en Dios, cuando tú vienes y vienes ante Él y pones tu causa a Dios, Él te va a defender y de una manera que tú ni siquiera te lo imaginas, porque Él obra de maneras que uno no puede entender, pero cuando vienes a ver, Él ya te ha hecho justicia,
y no como tú pensabas y no como tú creías, sino como Él lo sabe hacer. Entonces es mejor venir y decirle, Señor, toma tú esto porque no puedo hacer nada. Yo, toma tú esta situación, yo pongo esto que me está acosando, yo pongo esto que me está atormentando en tus manos, que tú seas el que mire qué hace, ¿verdad? Tú sabes y conoces todo, así que yo me quedo tranquila, me despojo y descanso en la presencia de Dios, porque Él sabe muy bien qué es lo que tiene para mí y Él sabe muy bien qué es lo que va a hacer con aquello que me acosa. Amén. Entonces así mismo sucedió acá. Dios permitió el castigo, pero también vino y se cobró con aquellos pueblos lo que le hicieron a su pueblo Israel. Ahí estaba momento ya empezando lo que es la restauración. Primero tenía que vengarse desde el pueblo que había hecho daño a sus hijos. Después vemos allá, ¿verdad? Jehová Dios dice, vindicó su nombre. O sea, el pueblo empezó a hablar mal de Dios. Lo vemos allá en Ezequiel 36:20. Vámonos a 36:20. Y luego pasamos al 23 y dice así. 36:20 dice, y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Es como cuando dicen, ay, estos son de allí, son de Jesús, estos son del pueblo de Israel, ay, estos son. Así, es como cuando nosotros estamos predicando, ¿va? Y dice, ay, esos son los aleluya. Ay, esos son aquí, estos son los creyentes, esos son los... Y vienen y nos hablan de una manera como discriminativa. O también cuando vienen y dicen, ah, no, esos, cuando generamos una mala conducta, ¿verdad? Cuando generamos una mala conducta, un mal testimonio, dicen, y son cristianos. Y mira, y dice que son cristianos, y mira, van a la iglesia. Cuando permitimos eso, estamos diciéndole, estamos afectando el nombre de nuestro Dios, y a esto se refería él aquí. Porque ellos tenían una mala conducta y por eso Dios tuvo que levantar ese pueblo, esa nación contra ellos. Entonces ahí quedó mal el pueblo de Israel y quedó mal, ¿verdad? Nuestro Jehová Dios, porque dice, mira, Él es su Dios, Jehová de los ejércitos, pero mira, aquí están cautivos. Como que ellos tenían sus propios dioses, los babilonios. Cada pueblo de ellos eran idólatras, tenían sus propios dioses. Entonces Jehová Dios había quedado ahí en un plano de vergüenza, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí, Él tuvo que venir y rescatar su propio nombre. Y lo vemos allá en el 23, dice así, y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Mira lo que dice nuestro Señor. Así cuando tú le dices a tu hijo, mira, ¿y qué va a decir la maestra de esa conducta que tienes? Mira, ¿y qué va a decir tu amiguito? ¿Por qué te estás actuando así si eso no es lo que yo te enseñé? Pero así como tú dices eso, así mismo nuestro Dios dice de nosotros. Aleluya. Así mismo dice el Señor de nosotros cuando nosotros venimos y tenemos esa mala conducta y tenemos ese mal testimonio y dejamos en mal el nombre ante las demás personas como lo estaban haciendo ellos aquí. Porque dice ahí, mi nombre lo profanaste cuando estabas en medio de ellos. Y Él tenía que venir y actuar para que se dan cuenta que su nombre es santo, que su nombre es santo. Y así mismo nosotros actuamos igual cuando venimos y dejamos un mal testimonio ante las demás personas. Mira qué tremendo es esto. Y Dios nos está hablando ahorita, ¿verdad? Así como tú te sientes cuando un hijo tiene esa mala conducta y tú dices, ¿qué va a decir el amiguito? ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir la maestra si eso no es como yo te he educado? Así como tú te sientes como defraudado. Así mismo se siente el Señor por nosotros cuando nosotros venimos y actuamos mal ante los demás y dejamos su nombre como nada. Amén. Dejamos su nombre como nada. Ahora bien, vamos acá. Vamos a irnos ahí que Jehová, bueno, pasó eso. Venía el momento de la restauración, ¿verdad? Dios llevó al profeta Ezequiel y vamos a ir cuando lo lleva a un lugar y le mostró la condición de este pueblo. Le mostró la condición del pueblo de Israel a causa de esa desobediencia, a causa de la condición de que ellos, como habían fallado a Dios. Y eso lo vemos allí en Ezequiel 37 del 1 al 10. Vamos a irnos allá
Y lo vamos a leer completito hasta el 1 al 10 porque esto hay que comprenderlo así. Así que acompáñame. Dice ahí en el 37 del 1 al 10. Y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, solo tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo os hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profetiza pues profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. Solo Dios puede dar vida. Amén. Solo Dios puede dar vida. ¿Y qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios en este momento? Bueno, vemos acá el acontecimiento histórico. Vino el profeta Ezequiel y dice, vino la mano del Señor sobre mí. O sea que lo tomó. Dios no pidió permiso en ese momento, solo lo tomó. Vino la mano, lo tomó, lo trasladó hacia ese lugar donde estaba ese escenario de los huesos secos. Primero podemos ver que lo comisiona. Lo comisiona cuando lo escoge, cuando lo toma, cuando lo agarra, cuando viene y viene la mano sobre él y lo lleva. Lo comisiona y luego lo coloca en un escenario de muertos, un escenario sin esperanza, un escenario de huesos secos, como dice ahí, viejos y secos en gran manera. Algo que ya no tiene solución, algo que ya no tiene vida, algo que ya no va más. Así como cuando nosotros decimos, no, esto ya no funciona, esto ya no sirve, no, aquí ya no más, y tiramos la toalla, ¿verdad? Y decimos, no, esto ya no funciona. Pero Dios no piensa de la manera que nosotros pensamos. Aleluya. Dios no piensa de la manera que nosotros pensamos. Dios es maravilloso. Vienes, mira, pone aquí. Es cierto, ellos estaban muertos porque habían fallado a Dios. Estaban secos porque no tenían nada de Dios, porque no querían saber nada de Dios. Estaban secos en gran manera. Pero Dios dice, voy a poner mi profeta ahí. Voy a poner mi profeta para que venga él y transmita y hable. Mira qué importante es que nosotros hablemos la palabra de Dios. Si hay algo que debemos de hablar es la palabra de Dios. Si es algo que no nos debemos de callar son las verdades bíblicas. Son todo lo que está escrito, la palabra de Dios no se calla. La palabra de Dios tiene que ser divulgada, tiene que ser dicha, porque dice que la palabra de Dios nos hará libres. Y si nosotros callamos una verdad como está en este libro, entonces la gente va a estar encadenada, va a estar sufriendo toda atada por el pecado. Entonces es necesario hablar la verdad. Y aquí dice, voy a poner mi profeta, dice, en medio de ese pueblo, en medio de ese lugar, en medio de ese escenario donde están esos huesos secos. Y allá en el versículo 3 vemos que lo prueba y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Así como cuando a ti te pone un reto, ¿verdad? Y tú dices, sí, ahora ¿cómo voy a hacer esto? Señor, mira, esto que me estás dando aquí es demasiado grande, ¿qué voy a hacer con esto? Y tú te pones así como que lo vas a hacer tú solo, pero no es así. Dios siempre está contigo cuando Él te manda a hacer algo, Él siempre está ahí contigo y Él te va a ayudar a hacer lo que te ha enviado a hacer, aleluya, gloria al Señor. Entonces le dice a él, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Te imaginas tú al profeta Ezequiel?
¿Te lo imaginas tú en medio de ese valle de huesos secos y él viendo para todos lados así, verdad? Y híjole, aquí esto ya no funciona. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo van a ser que van a vivir estos huesos secos? ¿Cómo? ¿Verdad? Humanamente. Por eso dijo él, solo tú lo sabes, Señor. ¿Por qué? Porque hay que reconocer nuestras limitaciones. Es muy cierto, Dios nos puede probar, pero hay que conocer nuestras limitaciones. Y le dijo él, solo tú lo sabes, Jehová. ¿Por qué? Porque él se estaba limitando. Él estaba diciendo, yo no puedo hacer esto, pero tú conmigo sí, Jehová Dios. Tú sí puedes hacer esto, tú sí puedes volverle la vida a esos huesos secos, tú sí puedes, Señor, volver a poner en pie esos huesos secos, tú sí puedes, le dijo, así como es con tu problema, aleluya, gloria al Señor, así como es con tu problema, tú puedes decir, aquí ya no hay esperanza, aquí ya no hay nada, aquí no hay solución. Pero cuando tú tomas en cuenta a Dios, Él sí puede. Lo que tú no puedes, Él sí puede. Tú puedes decir, aquí ya no se puede hacer nada, pero dice, aquí sí yo puedo. ¿Por qué? Porque cuando tú no puedes, es cuando Dios sí puede. Es cuando Dios sí puede. Es cuando tú ya te das convencido, ya vienes y te rindes ante Él. Es cuando Él toma acción en tu vida. Aleluya. Entonces Dios te dice ahora esto, ¿verdad? Te está diciendo, tú no puedes, pero yo sí puedo, permíteme hacerlo. Te está diciendo el Señor. Ahora después le da una orden y le dice, profetiza sobre estos huesos. Y le dice él, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué es lo que le profetizó? ¿Qué es lo que le profetizó? La palabra de Jehová. La palabra de Jehová es que la palabra de Dios transforma, es que la palabra de Dios libera, es que la palabra de Dios te guía, la palabra de Dios te ilumina, la palabra de Dios te quita, te muestra el lugar, el camino donde tienes que ir. La palabra de Dios te salva. Por eso dicen ellos, le dice, dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Él no dijo otra cosa, dijo oír palabra de Jehová, porque es la palabra de Dios. Por una palabra se hizo la creación, por una palabra surgen las sanidades con Jesucristo, por la palabra nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, porque hablamos, porque profesamos, venimos y nosotros y recibimos todos aquellos milagros que necesitamos. Es por fe y por declarar la palabra, amén. Entonces aquí mismo les dijo, y huesos secos, oír la palabra de Jehová, oírla, escucharla. Él tuvo que hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Para que ellos pudieran escuchar esa palabra y volver a la vida. ¿Qué más dice? Dice, mientras profetizaba, dice, ocurrió un temblor y los huesos se juntaron. Ahí en el versículo 7 dice eso. Y los huesos se juntaron. ¿Por qué? Sucedió un temblor. ¿Por qué? Un estruendo. Porque la palabra de Dios hace cambios que te dejan con la boca abierta, te dejan sorprendidos. Y tú dices, bueno, ¿y que no es esta persona que vi aquella vez allá en la esquina tirada en una cuneta? Y de repente tú lo ves predicando, aleluya. Que no es esa la persona que decían que ella no tenía ninguna oportunidad y tú lo ves todo un profesional después. Porque así es la palabra de Dios. Te estruendo, viene y te deja como sorprendido, te deja cautivado de ver el poder que tiene para transformar a las personas. Dice que los huesos se juntaron y esto es una similitud de aquellas como las naciones, el pueblo de Israel se dispersó, ¿verdad? Se dispersó. Entonces dice la visión que se unieron, esos son los hijos de Israel uniéndose de nuevo al mismo cuerpo. Y aquí pues también lo podemos traer a nuestra realidad. Cuando dice la palabra de Dios que no viene porque está esperando que todos los que tengan que venir a formar el cuerpo de Cristo ya vengan al cuerpo a formarlo. Por eso es que Dios está esperando su venida, porque todavía faltan miembros que se agreguen al cuerpo de Cristo. Ahí lo podemos ver aquí. Todo eso, las piezas se juntaron, dice aquí. Se juntaron. Lo traemos a nuestra vida, todo desorden en tu vida, todo rompecabezas que está así, como todas las piezas por todos lados. Dios viene ordenando tu vida. Dios viene ordenando tu vida, viene atrayendo a tu vida lo que tú necesitas, viene atrayendo y armando el rompecabezas que te hace falta, porque Dios no te va a dejar así, con un faltante. Amén. Entonces dice que se juntaron todos los huesos.
Después dice en el versículo 8, dice, y le salieron tendones y carne y subió la piel y los cubrió, pero seguían muertos. Pero ¿qué dice acá? La palabra de Dios edifica. La palabra de Dios te hace crecer y te hace madurar. Ya no estaban aquellos huesos secos, ya tenían carne, tenían músculo y tenían tendones y tenían piel, porque ya había empezado la obra en esas personas. ¿Qué nos simboliza eso ahora? No dejes de hablar la palabra de Dios. Aunque tú veas que no está funcionando las cosas, tú sigue martillando con la palabra de Dios, porque el efecto va a darse. Así sucedió aquí. El profeta dice, sí, yo profeticé, sí, yo hablé, yo di la palabra, pero ¿qué sucedió? Todavía estaban muertos, pero ya tenían carne, pero ya tenían tendones, pero ya tenían piel. No estaban igual en la misma condición. Y así mismo es las personas a quienes tú le hablas la palabra de Dios. ¿Tú crees que no están generando cambio? ¿Cómo no están generando cambio? Tú no lo puedes ver, pero en lo espiritual Dios dice, aquí ya está empezando a surgir la carne, aquí ya está empezando a surgir los tendones, aquí ya está surgiendo la piel de la palabra de Dios que tú estás transmitiendo a esas personas que tú aparentemente crees que no la están escuchando, que tú no ves que haga algo, pero sí está sucediendo algo. Amén, gloria a Dios. Ahora bien, en el versículo 9 y 10, oh, gloria a Dios. Bien, dice acá, en el versículo 9 y 10 dice, profetizó y ordenó al espíritu de los cuatro vientos que soplara aliento sobre ellos y se pusieron en pie. La palabra de Dios te hace fuerte. La palabra de Dios te pone en pie ante cualquier dificultad. Cuando tú vienes y la tomas en cuenta. El profeta estaba ahí, vio cambios, pero él no se cayó, él siguió profetizando. Él siguió profetizando, él siguió declarando la palabra. Y hasta que dijo, cuatro vientos, vengan cuatro vientos, y sopló el aliento de vida sobre ellos. Y se pusieron en pie, dice la palabra de Dios, ahí en el 9 y 10, ¿verdad? Se pusieron en pie. Los cuatro vientos vinieron y se pusieron en pie. Ahora, ¿qué quiere significar los cuatro vientos? El número 4 son los 4 puntos cardinales. El número 4 significa universo. Entonces quiere decir que vino, ¿verdad? Invocó todas las potestades celestiales, nuestro Dios, de los 4 vientos, ¿verdad? Toda la potencia. Entonces vino y declaró la palabra. Amén, declaró la palabra. Hizo Dios soplo de vida a estas personas. Soplo de aliento de vida. Amén. Ahora podemos ver aquí, ¿verdad? Cómo sucede, cómo termina esto. Las personas vienen y regresan a la vida, ¿verdad? La escena era una escena de desolación, ¿verdad? De huesos dispersos, ¿verdad? Pero cuando vemos acá y él viene y obedece y transmite la palabra de Dios, todo vuelve a la vida, vuelve a la normalidad, ¿verdad? Entonces él le dice más adelante, este es el pueblo de Israel. Porque todo lo que podemos ver acá es una visión. Todo esto que acabamos de mencionar es una visión. Pero es bien adaptable a nuestra vida, ¿verdad? De cómo nosotros podemos creer que estamos vivos. Nos vemos vivos, pero en el espíritu solamente nosotros sabemos realmente. Y Dios, cómo es nuestra condición, ¿verdad? Si es que realmente estamos vivos. Las personas que no tienen Cristo no están vivas, están muertas espiritualmente y es necesario que vengan al arrepentimiento. Amén. Ahora para terminar, vámonos a Juan 11:25, ya para terminar. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la respuesta de nuestro Dios, ¿verdad? Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Cuando venimos a Jesucristo, Él nos otorga esa vida, Él nos quita la condenación del pecado,
Él a través de su sangre nosotros tuvimos que pasar por esa cruz. No podemos decir que somos salvos si no venimos a esa cruz, si no pasamos a esa cruz donde está ese sacrificio, donde vino y fue derramada esa sangre que nos limpió de todo pecado. Por eso dice ahí que Él es la resurrección y la vida, porque Él nos quitó ese pecado, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Y cuando dice que aunque esté muerto vivirá, está hablando no de la muerte física, está hablando de la muerte, no está hablando de la muerte espiritual, está hablando de la muerte física, ¿verdad? Está hablando de la muerte física, que dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, está hablando de la muerte física, pero no de la muerte espiritual, porque cuando tú vienes a Cristo, tú tienes vida eterna, amén, tú tienes vida eterna, entonces eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, hemos podido ver maravilloso este versículo, este capítulo, ¿verdad?, de los valles de los huesos secos, y podemos entender así, ¿verdad?, haciendo ya grosso modo una síntesis, podemos ver que hay un problema, hay una dificultad, hay algo que solucionar. Dios viene y empieza a la restauración, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también limpió su nombre, ¿verdad? Y ahí vemos cómo hace esa restauración en ese pueblo que estaba muerto en un valle. Pero además Él es, ¿verdad?, la esperanza de nosotros. Él es el que nos da esa vida para seguir avanzando a través de su palabra, a través de creer en Él, a través de seguirle. Amén. Y de reconocerle en nuestro corazón. Así que este es el mensaje de ahora, ¿verdad? Nos quedamos hasta aquí y seguimos mañana con otro tema. Así que yo te espero acá. Yo te agradezco por haberme acompañado, por haber estado aquí pendiente, ¿verdad? Entonces vamos a orar ahorita, ¿verdad?, en este instante. Gracias, bendito Dios, hemos culminado este tema de ahora correspondiente, Señor, a este día. Hemos hablado referente al valle de los huesos secos, y que eres tú, Señor, el que da vida a aquello que ya no tiene esperanza. Solamente tú, Señor, eres el que vienes y nos da esa vida nueva, nos das todo aquello, Señor, nuevo para cada uno de nosotros. Todo lo nuevo que pueda venir, Señor, viene de ti. Gracias, bendito Señor, nos das una nueva oportunidad para poder realizar todos nuestros sueños y nuestras metas. Gracias, bendito Señor, así como le diste una nueva vida a estas personas que estaban muertas por el pecado, estaban muertas, Señor, por la condición de no querer nada contigo, tú les otorgaste una nueva vida. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Te ruego, Padre mío, que seas tú tocando los corazones de las personas, que seas tú obrando en sus vidas, que seas tú trayendo y restaurando ese corazón, que seas tú liberando a aquellos que se sienten atribulados, que seas tú, Señor, rompiendo esas ataduras de pecado, y que podamos venir todos, Señor, a arrepentimiento y seguirte a ti en verdad, como tú así lo anhelas. Bendice a cada familia, bendice, Señor, cada persona que ha escuchado mi voz en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por tu atención nuevamente. Te mando muchos abrazos allá donde estás. Te espero mañana. Seguimos con otro tema. Amén. Así que muchas gracias, bendiciones. Hasta la próxima, si Dios lo permite.